Buenas noches. Como ustedes pueden ver, no tengo ni la voz ni el look de Catalina, pero creo que comparto con ella su pasión por el amor, por el romance y por los matrimonios. Entonces, me dicen que esta noche tenemos que hacernos la pregunta de si te volverías a casar conmigo. ¿Hay algún matrimonio aquí que no se haya hecho esa pregunta alguna vez? Mírense a los ojos. Eso. Ahóguense en las profundidades de los ojos de su amado y de su amada y pregúntale, mi amor, ¿te volverías a casar conmigo? No respondan, por favor, no respondan. No nos vamos a tirar la noche tan temprano. Vamos pasito, solo pregúntense si te volverías a casar conmigo. Y yo estoy tentado a decir que esta sería una pregunta tonta. Si no fuera porque mis años en la docencia me enseñaron que la única pregunta tonta es la pregunta que no se hace. Pero en este caso, en estos casos del amor y del romanticismo, si lo pensamos con cuidado, esta preguntica famosa, en realidad más que tonta, es una pregunta peligrosa. No hagas una pregunta de la que no estés dispuesto a escuchar la respuesta. Y es perfectamente posible que eso ocurra de una manera en que a nosotros no nos gusta. Tú haces la pregunta, estás muy entusiasmado o muy ilusionada con escuchar una respuesta y encuentras otra. O tal vez un silencio. O tal vez bueno, no estoy seguro. O depende. ¿Depende de qué? Depende de muchas cosas que podrían también ser desagradables. Pero lo más importante es que hacer esa pregunta, preguntar si te volverías a casar conmigo, está desconociendo que el solo hecho de que ese hombre esté allí sentado a tu lado, de que esa mujer te haya invitado o haya aceptado venir contigo esta noche, ya es algo que merece celebración. Ya es algo por lo cual uno puede dar gracias. Ya es algo por lo cual uno puede sentirse bendecido delante de Dios. Y esto no desconoce la realidad de que algunos matrimonios pasan por temporadas muy difíciles. Unos más difíciles que otros. Y algunas temporadas son tan largas que eso ya parece una serie más que una película. Pero el solo hecho que estemos aquí, el solo hecho que se organice una cena de parejas y podamos venir como parejas, ya es algo que merece ser celebrado. Ya es algo por lo cual podemos estar agradecidos independientemente de cuál sea la circunstancia o en la que podamos estar pasando. Porque sépanlo, señores, y sépanlo, señoras, ninguno de nosotros es una perita en dulce. Puede que tú creas que eres una perita en dulce. Puede que te sientas una perita en dulce. Puede que tú digas, ¿cómo es posible que esta mujer no se dé cuenta del marido con el que se casó? O al revés. Pero la verdad es que no. Somos seres difíciles y que ya nos hayan aguantado tanto es un milagro. Ahora hemos hablado aquí que de 37, 40 años, 2 años, yo no sé. Pero traten de recordar. Vamos a hacer un viaje en la máquina del tiempo y recuerden aquellos momentos, aquellos tiempos en que ustedes se enamoraron. Como le hicieron la pregunta una vez a mi amada esposa en una sesión, creo que era de consejería, no sé en la que estábamos, y la persona que estaba con nosotros la miró
y le preguntó, ¿y tú en qué estabas pensando cuando te casaste con este? Pues resulta que al principio la imagen pública de una persona, es decir, cómo sale esa niña a su casa, toda peinadita, olorosa, derramando lisura por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, eso lo deslumbra a uno. Eso lo deja a uno pensando en que, listo, esta es. A ella le voy a echar el maízito, a ver si cae esta mujer. Y lo poco que llegamos a conocer de esa persona nos enamora, nos deja, como decía la canción, embrujados, ¿cierto? Quedamos hechizados completamente por esa persona. Pero la convivencia va desgastando esa emoción. La convivencia va desgastando ese deslumbre y hombres y mujeres terminamos siendo tarde o temprano, de una u otra manera, personajes pesados y más o menos insoportables. Por eso no es una buena idea tentar al destino preguntando, ¿te volverías a casar conmigo? Imagínense lo que puede hacer una pregunta como esa. El tipo de reacciones que causa. Sí, muy oportuno. ¿Te volverías a casar conmigo? Y la persona se queda pensando, ¿sabiendo lo que sé ahora? ¿O es simplemente retrocediendo a ese tiempo sabiendo lo que supe en ese momento? No es sabio preguntarle a un compañero de batalla de tantos años si se volvería a casar con nosotros. Hubo un tiempo que nuestra relación estuvo en una situación muy difícil. Si en ese momento a mí me hubieran preguntado, ¿te volverías a casar? Y Patty me lo podría preguntar a mí, ¿te volverías a casar conmigo? O alguien más me podría preguntar, ¿te volverías a casar con ella? Mi respuesta habría sido no. Pero no porque tengo la ilusión o porque en ese momento la hubiera tenido de que si me hubiera casado con alguien más me habría ido mejor y habría sido diferente, no estaríamos metidos en ese problema. No. La duda no era si era la persona adecuada, la duda era si no habría sido mejor quedarme solo. Por mi personalidad, por mis defectos, por mis vicios, por mi pecado, por el daño que yo sabía que le estaba haciendo, que estaba haciendo a mi entorno. De pronto habría sido mejor no hacerlo. Entonces, en un momento dado de la relación, esa pregunta genera una respuesta. En este momento mi respuesta sería distinta, porque ya pasamos por eso, estamos en otras situaciones. Pero si no tenemos ese grado, digamos, de dificultad, y nos hacen la pregunta así, sin más ni más, el pobre hombre está pensando en cómo va a hacer para poder ver los partidos del Mundial que son tan tarde en la noche y al día siguiente poder ir a trabajar y que no lo echan del trabajo por llegar con los ojos enrojecidos y cara de enguayabao. Y en ese momento, sin previo aviso, y sin haberse pasado una luz roja, ni ámbar, ni nada, ¿te volverías a casar conmigo? Y el tipo no sabe qué responder, no sabe qué reaccionar, y como simplemente por un instinto de supervivencia dice, sí, mi amor, claro, por supuesto. A más de una hermana eso le quedaría sonando como a mentira, ¿cierto? Y simplemente por el ejercicio del don de la sospecha, dice, y nos dice, dime la verdad. Y listo, se fregó ese man. Si dice la verdad, pierde. Y si no dice la verdad, también. Y entonces, ¿qué hago? Se encuentran en un callejón sin salida. Porque para ponerlo en plata blanca, la preguntita esta que nos convoca hoy equivale a ponernos a buscar lo que no se nos ha perdido. Entonces lo que
en un principio podría haber sido un momento romántico. ¿Te vas a casar? ¿Te volverías a casar conmigo? Termina en una bronca. Porque sí, porque no, porque tal vez no nos entendimos. No, es que yo no entendí la pregunta y yo tampoco entendí la respuesta. ¿Qué sé yo? Tenemos también otro elemento importante que considerar, y es el estado en el que nos encontrábamos en ese momento en que nos casamos, y que es muy difícil que se pueda repetir. La mayoría de nosotros podríamos haber solicitado la anulación de nuestro matrimonio argumentando en una corte locura temporal. Señor juez, yo no entiendo lo que me pasó. La verdad, se me nubló todo. Yo no sé lo que estaba pensando. Entré en ese estado de estupidización temporal que llaman enamoramiento. Se me fueron las luces. Ayúdeme, por favor, señor juez. Libéreme, o por lo menos rebájeme la condena. Déjeme salir por buen comportamiento. Haga algo. Y ahora, años después, 10, 20, 30, 40 años después, cuando esa emoción frágil, esa emoción pasajera, esa emoción que teníamos en ese momento, ya se desvaneció. Ahora que el deseo se exprimió hasta la saciedad. Tica, gracias. Qué placer. Ahora que ya todo eso se acabó, nos vamos a preguntar otra vez si nos volveríamos a casar y con la misma persona. Solo hay dos razones por las cuales yo entiendo que Patty se casó conmigo. Una, porque estaba loca. Y dos, porque no me conocía lo suficiente. Gracias a Dios, su grado de locura es tal que aunque ya me conoce lo suficiente, todavía está aquí y no ha salido corriendo. Ese ha sido un regalo para mí. Ese ha sido un regalo de Dios para mí. Y creo que es un regalo de Dios para la raza humana. Si pudiéramos escoger pareja como quien compra un electrodoméstico, ya nos habríamos extinguido hace mucho tiempo. Tenemos que escoger una pareja por eso, porque estamos enloquecidos y porque no la conocemos bien. Imagínense que ustedes van a comprar una nevera. Y entonces van caminando, van viendo neveras en un sitio y en otro, hasta que llega el momento en que ven una nevera y ustedes dicen, esa es. Sus líneas son perfectas. Es silenciosa como un gatico. Le pasan la mano y la textura de esa nevera es maravillosa. Se ve muy bien. Además, está a mitad de precio y tiene un cartel que dice, llévame. ¿La compran o no la compran? Claro, eso es amor a primera vista. Pero vamos a suponer que en vez de hacer las cosas de esa manera tan enloquecida y sin discernimiento, ustedes la ven y dicen, pero espérese un momentico, no voy a comprar la nevera. Y van a su casa y hacen un chequeo en internet. Nosotros no teníamos internet en esa época, ¿se acuerdan? No, uno jugaba con los astros, con la línea de la mano, los dados, lo que fuera, porque no con la internet. No, ahora sí. Entonces uno va y pregunta, pone el modelo de la nevera. Y recuerda que reconoce allí o ve que hay una señora que ha hecho una revisión, una reseña de esa nevera. Y dice, sí, silenciosa como un gato, pero a los 6 meses empieza a hacer bulla el motor. Empieza a gotear el líquido refrigerante. Su consumo de electricidad es una barbaridad. Y el servicio al cliente de esa marca es espantoso. ¿La compran? ¿Se imaginan cómo pudiera ser si nosotros pudiéramos hacer todo ese chequeo de la pareja? Tan linda ella, tan preciosa, tan delicada. Y la primera vez que duermen juntos se dan cuenta de que es un tren de sierra en su vida, ronca más que uno. No es nuestro caso, ahí el que ronca soy yo. Preguntarle al marido, después de 20 años, o a la esposa si se volvería a casar contigo,
Es como preguntarle a la señora que escribió esa reseña de la nevera si la volvería a comprar. Yo sé que a mí no me volverían a comprar. Y sospecho que no me recibirían ni regalado. Ya con todo lo que uno sabe. Y ni siquiera me tienen que conocer mucho para saber eso. Hace poco una amiga, estábamos en una sesión por videollamada y me pregunta por Patty. Le digo, ahí está Patty recuperándose por una condición que había desarrollado. Pero sí, ya está un poquito mejor, aunque la recuperación es muy lenta. Pues yo, imagínate, casada con un tipo como yo. Y esta amiga dice, sí, eso debe ser horrible. Y es alguien que me quiere. Imagínense, ¿cómo sería si no? Y sí. Entonces espero haberlos convencido de que por ahí no es la cosa. Preguntarnos si te volverías a casar conmigo no es la pregunta que debemos hacer. Pero les voy a compartir 3 conclusiones a las que he llegado leyendo la escritura, leyendo la Biblia, leyendo la voz de aquel que se dignó crearme a mí, crearla a ella, crear la institución del matrimonio. Eso no es un invento cultural y qué sé yo, es creación de Dios. Y para mí ha sido infinitamente más dulce, hermoso y esperanzador encontrar estas verdades en la palabra que cualquiera de las maravillosas respuestas que me pudiera dar mi esposa frente a una de estas preguntas. Estas son las 3 conclusiones a las que llego leyendo los relatos bíblicos acerca del matrimonio. La primera es que hay un culpable y para variar, ese culpable no soy yo. Alguien tiene la culpa de esto y la culpa no es mía. ¿Y saben quién tuvo eso muy claro desde el primer día? Un señor llamado Adán. Ustedes recuerdan la historia de la creación. El Señor hace a Adán, lo pone a trabajar en el huerto, pero lo ve desanimado. Y después de varios días en que el Señor había dicho, pues había creado la luz, había separado las tinieblas y vio que era bueno. Luego creó los astros y vio que era bueno. Creó las aves y los peces y vio Dios que era bueno. Hasta que llega un momento en que ese mismo Dios que veía y decía que todo era bueno, llega a la conclusión de que hay algo que no es bueno. Por primera vez en toda la historia del cosmos. ¿Qué era eso? No es bueno que el hombre esté solo. Haré ¡tadán! Ayuda idónea para él. Y otro día podemos conversar sobre ese tema, la ayuda idónea, antes de que las señoras se me encabriten creyendo que ayuda idónea significa ayudante de tercera categoría. No, porque ayuda idónea es como Dios se ve a sí mismo con respecto a su pueblo, por ejemplo. Él dice, yo soy la ayuda idónea de Israel. ¿Qué significa? Que Israel sin mí no puede. Bueno, pero entonces resulta que le hace a su ayuda idónea y les dice, vea, aquí les dejo todo el huerto. Pueden comer de lo que quieran, pero como hace uno con sus hijos, le dice, este árbol de aquí produce un fruto que es veneno. El día que comas de ese fruto te vas a morir. Yo no sé si ustedes tienen hijos, pero nosotros tenemos 3. Y ellos pues desde chiquitos fueron medio bruticos porque uno les decía, no haga eso, y eso es lo que hace. Recuerdo cuando mi hija empezó a explorar los tomacorrientes. Y yo feliz porque tenía el dedo suficientemente gordito, no entraba en el tomacorriente. Y un día me pongo a leer, estoy leyendo el periódico, y en eso veo un fogonazo, y dije, uy, llegó el Señor, la segunda venida o algo. No, era que esta china había pasado volando por encima de mí, porque descubrió que como el dedo no le cabía, se sacó el ganchito del pelo de la cabeza y eso fue lo que metió. Gracias a Dios no se quedó prendida ahí, sino que ¡pum!, simplemente salió volando y se dio contra la pared del otro lado. Todos hacemos eso. No haga esto porque se muere, porque le va mal. Y eso exactamente fue lo que hicieron estos. Y entonces llega Dios y les reclama. Y obviamente le reclama primero al responsable. Adán, usted es responsable de esta familia, usted es el que me responde a mí, que eso es lo que significa ser responsable. ¿Qué has hecho, Adán? ¿Y recuerdan lo que él respondió? Voy a hacer una traducción literal del hebreo.
esta vieja que tú me trajiste. Es parafraseo, sí. Esta vieja que tú hiciste y me trajiste fue la que me dio el pecho conmigo. Dios, la culpa no es ni siquiera de ella. La culpa es tuya. Tú la hiciste. El problema de esta señora es un defecto de fábrica. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de los términos de la garantía, más bien? Porque aquí yo soy víctima. Todo eso que Adán había dicho en el capítulo 2. Ay, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y claro, como él no tenía ni papá ni mamá, era fácil decirlo, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se irá tras su mujer y será una sola carne. Sí, trata de dejar a la mamá a ver si es tan fácil. Ya eso no importó. Ahora es esta vieja que tú hiciste, la hiciste mal. Miren los líos que me ha metido. Verás tú cómo me saca, Señor. Pero resulta que en medio de su desfachatez, Adán no está equivocado. Sí hay un culpable, y el culpable no es Adán. Y la culpable tampoco es Eva. Y el mismo Jesucristo le da la razón a Adán más adelante, cuando nos dice en el verso 6 de Mateo 19, esa frase que nosotros usamos como una fórmula al final de una ceremonia de bodas. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese man se impresiona fácil con cualquier cosa. No, hermano, no lo separe el hombre. No se va a separar usted. Entonces, ¿quién fue el que los juntó? Dios. Si necesitan echarle la culpa a alguien porque su matrimonio está haciendo agua, ya encontramos al culpable. La culpa es de él. Entonces, cuando nos asaltan las dudas, ¿te acuerdas, mi amor, todas esas veces que me preguntabas, Manuel, ¿será que nos equivocamos? Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a nosotros sí nos pasó y nos preguntamos, ¿será que nos equivocamos? Yo las primeras veces les respondía, no, mi vida, ¿cómo te ocurre que nos vamos a haber equivocado? No, nos equivocamos ahorita, pero no. Pero ya más adelante, Manuel, ¿será que nos equivocamos? Pues la verdad no sé. Y por último era, vea, si nos equivocamos o no nos equivocamos, un error no se corrige con otro error, así que, mijita, estamos en el mismo bote rodeados de tiburones, así que reme. Cargue su cruz y sígalo. No hay nada más que hacer allí, ¿no es cierto? Pero fíjense, Él nos contó. Esa duda tiene donde descansar. No fue un acto irreflexivo mío, no fue un acto irreflexivo tuyo, no fue simplemente una tontería que cometimos en un momento de pérdida de la lucidez. Esto fue un acto de Dios. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me descansa. Porque Dios sabía quién soy yo, sabía quién era ella. Y aún así nos juntó. Sabía por las que íbamos a pasar. Pero nos decía, yo estaré con ustedes. No los dejaré, no los desampararé. Pero en últimas fue un acto suyo. El Rey soberano, el Dios de luz, de verdad, de belleza, de bondad, de misericordia, un Dios bueno, fue el que hizo eso. Y no fue un error. Entonces, para un hombre y una mujer sujetos a una naturaleza caída, a una naturaleza pecaminosa, a la convicción de que no nos las sabemos todas, de que no siempre, por mucho que queramos, podemos ser buenas personas, nos debe traer un gran alivio
sabiendo en manos de quién está esto. El que empezó la buena obra la llevará hasta el final, la llevará hasta su culminación. Entonces, en esos momentos ásperos, duros, difíciles, en esos momentos en que la desesperanza nos quiere ganar, haríamos muy bien en recordar que el culpable de que tú y yo estemos juntos es nuestro Señor, es el Dios de los cielos. La segunda conclusión a la que llego leyendo las Escrituras sobre este tema del matrimonio es que esto es un tema de locura por diseño. No es casualidad. En su libro Amor y Guerra, los esposos Eldredge, John y Stacy Eldredge, si alguno quiere irse a leer ese libro, es muy bueno, llaman al matrimonio una conspiración divina. Dios dice, ya estos los voy a enredar, y bien enredaditos que van a quedar. Dios nos regala ese enamoramiento juvenil. Y a veces ni tan juvenil, porque algunos de ustedes ya van pisando el piso 8 y tienen 10 años de casaditos, pero bueno, no importa, no era tan juvenil, pero es igual. Es esa bobada, esa pérdida de lucidez. Y nos permite caer en ese estado, ¿saben para qué? Para que nos casemos. Ese mismo Dios nos regala, por ejemplo, el Cantar de los Cantares. ¿Lo han leído? Es un libro fantástico. En la mitad de la Biblia hay un libro erótico, vayan y leanlo. El Cantar de los Cantares se llama. Entonces, imagínense, Salomón y la Sulamita se andan mandando textos ahí por WhatsApp. Y entonces, en esos ardores, ella empieza a decir cosas como, mi amado viene por el valle y yo desfallezco de amor. Ya no aguanto que llegue ese man. Y él dice cosas como que mi amada es como una manada de cabras. ¿Alguna vez te han dicho eso? Inténtenlo, hermano, dígale a la señora. Sus pechos no sé qué, sus muslos hice más, en su ombligo hay vino nuevo y vino fresco, mejor dicho, no les digo nada más, porque empiezan a irse todos aquí y nos quedamos solos. Entonces ellos están llevados por el deseo, por la pasión. También están como Shakira. Brutos, ciegos, sordomudos, torpes, testarudos. Vaya y dígale a una parejita en esas condiciones, no se case. Esperen un poquito, esperen, ¿cuál esperen? Yo no espero nada. Ya, mejor dicho, ayer es tarde. Así fue diseñado. Por eso es que estas generaciones después de nosotros, desde el tiempo de la liberación sexual de fines de los 60 en adelante, se están perdiendo el disfrute de esta locura por diseño de Dios que nos lleva el uno hacia el otro. Porque ya hoy ni siquiera son amigos con derechos, son desconocidos con derechos. Y entonces nos comimos la cáscara, la fruta y la pepa antes de siquiera preguntarnos dónde estamos parados. O tal vez dónde estamos acostados. Pero en esa locura diseñada por Dios, tenemos a un hombre y una mujer que están dispuestos a todo. No sé cuántas parejitas habrás casado, Paco, pero como pastor no deja de asombrarme y no deja de sorprenderme a mí. Cuando ellos han llegado ya a ese punto, cuando están ahí en el altar, usted puede preguntarles lo que sea y sabe que van a responder. Sí. ¿Tú quieres casarte con esta loca? Sí. ¿Y tú quieres casarte con este tipejo? Sí. Y algunos, no contentos con eso, le dicen, pastor, yo he traído mis propios bols. O sea, además de esas
4 o 5 preguntas que yo te voy a hacer. ¿Tú quieres comprometerte a más? Sí, pastor. Prometo llevarte el desayuno a la cama todos los días. Prometo que cuando tus amigos lleguen a la casa a ver el fútbol, yo les voy a servir la cervecita. Prometo llevar a bañar a tu perro todas las... Mejor dicho, prometen lo que sea. Otra vez están en ese estado de embrutecimiento temporal, que es un regalo de Dios, porque de otra manera no lo haríamos. ¿Cierto? Por eso es que ahora, tantos años después, preguntarle al cónyuge si se volvería a casar contigo, pero cuando ya le pasó el guayabo del enamoramiento, es muy peligroso. No es el momento de volver a preguntar eso, cuando se ha acumulado todo el polvo acumulado de la rutina, lo conocido, más la mugre que produce, el daño que nos hacemos unos a otros, el abandono, la negligencia, las ofensas apiladas, no es justo. Y por eso Dios nos sale con cosas como la que está en Proverbios, capítulo 5, versos 18 al 19, que al hombre le dice, ¿sabes qué? Gózate con la mujer de tu juventud. Aquella con la cual hiciste el pacto cuando tú y ella estaban jóvenes. Goza de la vida con ella. No dejes que la extraña se meta entre ustedes. Atesora lo que has ido acumulando con ella. En el capítulo 2 de Miqueas, el Señor le dice también, yo estoy en contra de ti, le dice al hombre. ¿Por qué? Porque tú has sido desleal con la mujer de tu juventud. Yo les di esa locura, yo les di esa cosa. ¿Y saben por qué? Porque quería descendencia para mi pueblo. Pero tú has repudiado a la mujer de tu juventud y te has ido con otra. Y podemos cambiar el sexo, el hombre de tu juventud, y el reclamo sería exactamente el mismo. Cada uno le entregó al otro su juventud, su fuerza, sus sueños, sus anhelos, las aspiraciones en la vida. El uno se lo entregó al otro y viceversa, y por eso es que están donde están. No se pregunten si se volverían a casar. Denle gracias a Dios que lo hicieron. Y que es Él quien los ha sostenido hasta aquí. Y de paso, si leen ese pedacito, perdón, en Malaquías capítulo 2, eso debe estarle hablando a esas parejitas cristianas remodernas, que ya ni posmodernas son, ¿no? Remodernas. Dios espera descendencia, no gatos, ni perros, ni canarios. Entonces, mis hermanos, yo sé que esto no se refiere a ustedes, ¿cierto? Pero ya viejos, achacosos, insoportables, llenos de mañas y resabiados, calvo y panzón él, arrugadita y bigotona ella, como sea, se tienen el uno al otro. Hay razones para estar agradecidos hoy. Se me va a tener que llevar las urgencias pronto. ¿Te volverías a casar conmigo? ¿Me volvería a casar contigo? No lo sé. Pero sí sé que tengo muchas razones para darle gracias a Dios de que lo hicimos y de que todavía estamos aquí. Un día Dios nos volvió locos y después no hubo marcha atrás. Bendita locura. Y el tercer elemento que tenemos, del que Dios nos habla en su palabra, es un ejemplo que no podemos ignorar. Hay un culpable y es un culpable divino. Hay una locura y es una locura por diseño divino. Y hay un ejemplo, que es el ejemplo que Dios nos presenta en sí mismo. Más de uno estará pensando sentadito allí, o ella pensando sentadita allí,
Este tipo dice lo que dice porque no sabe lo que me tocó a mí. Y es verdad, no lo sé. Y gracias a Dios que no lo sé, eso me permite tener un magnífico concepto de todos ustedes. Pero lo que pasa es que no estoy hablando de ti, ni de él o de ella, ni de mí o de mi esposa. Estoy hablando de Dios. Esta fue su idea. Él hizo todo lo que tuvo que hacer para unirnos y mantenernos juntos, pero en tercer lugar nos da un ejemplo de cómo manejar el asunto de estar juntos. Y un ejemplo que es muy difícil de ignorar. A mí me pueden decir que yo no sé de lo que estoy hablando porque estoy casado con una mujer preciosa, brillante, divina, lo máximo. Y qué bueno que estés aquí porque no digas que estoy hablando a tus espaldas. Y sí, yo estoy muy bien casado. Lo puedo decir sin ninguna duda. Y a mí me pueden decir, usted no sabe de lo que está hablando. Pero ¿saben a quién no se lo pueden decir? Al Dios de los cielos. Él es el novio, el Señor Jesucristo es el novio, y la iglesia es su novia. ¿Y saben cuál es la mala noticia? Que la iglesia somos nosotros. Tú y yo. Y Él es el más fiel de todos los maridos, el más leal de todos los maridos, a pesar de que le tocó bailar con la más fea. Tú estás pensando, nadie está tan mal casado como yo, o casada como yo. Pastor, usted no sabe de lo que estamos hablando. Sí hay uno que está peor casado que tú, Jesucristo. El Señor le dice a su pueblo repetidamente a lo largo del Antiguo Testamento que su pueblo es una prostituta y él es un marido engañado. Pueden leer el capítulo 2 de Jeremías, pueden leer el libro de Oseas, pero si ustedes leen el capítulo 2 de Oseas, los primeros 13 versículos, le dices tú, el Señor le dice a su pueblo, ¿no? Tú, Israel, eres como una dromedaria loca que en el ardor de tu celo te fuiste detrás de tus amantes. Y yo que te ofrecía el vino y el aceite y la lana y el grano, pero no, tú te fuiste detrás de ellos y te prostituiste en los lugares altos con todos. Pero ¿sabes qué? Yo iré y te recogeré. Te limpiaré, te traeré a casa. Te daré todo lo que has perdido, todo lo que tus amantes no te dieron y que yo siempre te ofrecí, te lo restauraré. Y nos deja la vara muy alto. La recoge, la cuida y la restaura a donde ella estaba antes de haberse vuelto loca. Más adelante en la historia Jesús está entrando a Jerusalén en lo que conocemos como el Domingo de Ramos. ¿Y qué canta el pueblo, no? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué estaban tan entusiasmados? Porque creían que Jesús era el rey que iba a venir a hacerse cargo de la revuelta judía para echar a los invasores romanos de una vez y para siempre y devolverle a Israel la soberanía que ellos tanto anhelaban. En el lapso de esa semana, entre el Domingo de Ramos y el viernes, ¿qué sucede? Aparece Pilato y le dice, ¿a quién quieren que suelte? ¿A este o a este? Y el pueblo grita, danos a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con este? Crucifícalo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? El Domingo de Ramos, Israel es como una novia que le dice a Jesús, qué lindo mi novio que viene a convertirme en una reina. Y a los pocos días, como se da cuenta
de que no era como ella quería, en el momento en que ella lo quería y en los términos en que ella decía, pasa a decir, crucifícalo, me quedo con el otro, me voy con el otro. Como tú no me diste lo que yo quería, muérete, desaparécete de mi vista. Con una novia de semejante calibre, ¿qué hace Jesús? Lo que haría cualquiera de nosotros, estrangularla, o por lo menos mandarla a rodar bien lejos. ¿No? No. Muere por ella. Se entrega para salvarla. Por eso que después en Efesios capítulo 5, cuando nos ponen los patrones y las normas para vivir, le dicen, mujer, respete a su marido. Sujétese y respete a su marido. Pero a él se la pone peor. Le dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nos deja varas altísimas. Todos nos hemos hecho daño en el matrimonio. Unos más, otros menos. Todos nos hemos decepcionado mutuamente. No hay una sola de mis hermanas aquí que alguna vez pensó que estaba besando un sapo para que se convirtiera en príncipe. Y ahora se dieron cuenta que besaron un príncipe y se les convirtió en sapo. A todos se nos cayó el maquillaje. Todos hemos sacado las uñas. Todos empezamos a oler feo. Todos empezamos a portarnos mal. Todos empezamos a cultivar un egoísmo salvaje. Ninguno de nosotros se salva. Y frente a eso tenemos un Dios que nos da un ejemplo de perdón. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, de su herencia? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia, sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ay, ¿cuántas veces voy a tener que perdonar a este cretino? Cuando nos hagamos esa pregunta, recordemos el número, 70 veces 7. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermana? 70 veces. ¿Esa es una patente de corso? Por supuesto que no es una patente de corso. Pero para nosotros sí es un recordatorio de que Dios, Jesús, nos enseña a orar. Perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Estamos muy molestos cuando no nos perdonan, pero no somos capaces de perdonar cuando nos toca. Dios abre una puerta por la dureza del corazón. Yo no estoy de acuerdo con el divorcio, con el repudio, pero por la dureza del corazón de ustedes, voy a abrirles una puertecita y cuando se trata de engaño, cuando se trata de adulterio, pueden escaparse por allí. Nos da el permiso porque sabe quiénes somos, pero Él no lo hace. Y Él regresa, y Él perdona, y Él salva, y nos da una nueva oportunidad, y una segunda oportunidad, y no se cansa. Hasta ahora ha extendido su misericordia. Entonces, mis queridos tortolitos, yo no sé si a ustedes les quedan ganas de seguirse preguntando, ¿te volverías a casar conmigo? No sé si pueden entender lo absurdo, lo insensato de preguntarse, ¿te volverías a casar conmigo? Pero espero que sí se animen a recordar que ese matrimonio que a veces se ve tan, ¿cómo dicen? Descacarañado, no es la palabra, tan aporreadito, tan oxidado por algunos lados con la pintura rayada, que no se ve bonito, sigue siendo obra de Dios, sigue siendo un diseño de Dios, sigue estando sujeto a la misericordia de Dios y podemos volver donde Él, decirle, Señor, tú me hiciste a mí,
Tú la hiciste a ella. Tú nos juntaste. Hasta aquí nos has traído. No nos puedes dar más. No nos puedes traer un espíritu de perdón. No nos puedes traer un nuevo enamoramiento. No nos puedes traer nuevas ganas. No puedes darnos nuevas ilusiones, nuevos sueños para vivirlos juntos, nuevos proyectos para diseñarlos entre los dos. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad para recibir tu misericordia. Y tu misericordia está aquí, con ella y conmigo, porque eso es una obra tuya. Hay mucho que celebrar. Hay mucho por lo cual cantar. Hay mucho trabajo que hacer. No importa en qué estado esté la relación, todavía podemos ir a rescatarla, porque hay un Dios que está dispuesto a rescatarla. Dios los bendiga, mis amores. No.